Entonces quería compartirles en esta mañana una palabra, en realidad que empezó en una reflexión. Cuando me fui de vacaciones, me fui pensando en algo que me quedó repicando desde el año pasado. Pensando en estas situaciones donde hay personas que vienen a la iglesia por 20 años, 30 años, sinceramente aman a Dios, pero no viven la realidad de ser hijos de Dios. Están todavía arrastrando sus heridas, están todavía arrastrando sus dolores sobre si tuviera que ser la carga que cada uno tiene que llevar. En cambio, hay otras personas que entienden lo que es el amor y la gracia de Dios, se ponen en el río de Dios y empiezan un proceso de transformación que al final pueden decir y pueden hablar de un antes y un después. Y pensando en estas cosas, me venían dos pasajes de las Escrituras que quiero que en esta mañana reflexionemos. Pero estaba en esos pensamientos cuando escucho el mensaje de Norberto de hace 2 domingos atrás, que les recomiendo que lo escuchen. Cuando él hablaba de, vengan todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y entonces este tema del yugo, el yugo es como una vara con 2 partes que se ponen en los animales para dirigirlos. Estuve pensando en nuestra vida cristiana y en este yugo nuestro con el Señor, pero desde el lugar de quién dirige el yugo. ¿Lo dirige el Señor o lo dirijo yo? Y entonces estaba en esa meditación y llegó el domingo pasado. Y apareció Roberto con ensanchar el territorio y el tema de los ajustes para que fuera el cumplimiento de las promesas. Y sentí que había como un hilo conductor. Y entonces con estos pensamientos me cerró aquello que creo que es lo que el Señor nos está llamando y nos está hablando como congregación para poder llegar a ver las promesas cumplidas. Y me parece que el mensaje es que el Señor nos llama a una verdadera transformación interna para que podamos vivir como hijos e hijas de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad, y que los demás puedan ver a nosotros en nuestra vida personal una vida conforme al corazón de Dios y en la vida de la comunidad una comunidad conforme al corazón de Dios, como venimos meditando en este tiempo. Entonces, para unir estos 2 pasajes de las Escrituras, quiero que pensemos en esta mañana como un puente que tenemos que ir atravesando. Un puente que tiene una partida y un puente que tiene una llegada. Y entonces, el primer lugar que tenemos que empezar es como si quiero caminar el puente y me encuentro un cartel ahí que me dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumpliera la ley,
si pensara que la ley puede hacernos justos, entonces no habría sido necesario que Jesús muriera. Y del otro lado del puente, cuando ya lo pude transitar, había otro cartel que me decía, y Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces veamos este tránsito en nuestro puente. En este pasaje de Gálatas hay 5 conceptos que me parece que son fundamentales y son muy importantes. Los voy a sintetizar en esta prédica, pero en realidad daría para predicar cada uno de estos puntos. El primer concepto es intento de dejar de cumplir con las exigencias de la ley. Cuando nosotros crecemos y nos vamos desarrollando, nuestra familia de origen, las circunstancias de la vida, nos van marcando una ley adentro de nosotros. Cuando ese proceso de crecimiento nos ha dejado marcas, nosotros que tendríamos que tener esa ley que nos ayude a ser la persona que Dios creó, nos separamos del ser que Dios nos creó y nos ponemos a agradar a las personas. Y nuestro trabajo es hacer lo que los demás esperan que yo haga. Entonces, mi ser construye una máscara que la vamos a llamar un yo falso. Una máscara que me hace funcionar para vivir más adecuadamente, para no sentirme tan devaluada o rechazada y para poder sentir que me puedo comunicar con las personas de otra manera. Entonces, el primer ajuste que tenemos que hacer es dejar de cumplir las exigencias de esa ley en nosotros. Pero después viene un pasaje, un concepto que pareciera que tiene como mala prensa, ¿no? Porque dice, mi antiguo yo ha sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en otras versiones era, no ya yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si yo no tengo que ser yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que nos habla el pasaje ese es de ese yo falso que nos ha hecho construir una máscara y que tiene ocupa el lugar que tendría que ocupar Cristo en nosotros. Entonces, ese yo falso que necesita ser crucificado saca conclusiones distorsionadas, es rígido, es legalista, se llena de culpa, está basado en el hacer y se separa de alguna manera de Dios y tiene ese yo falso, tiene atado mi verdadero ser. Entonces, por eso necesita ser crucificado para que Cristo viva en mí. Primero me tengo que desprender de la ley errónea, tengo que crucificar ese yo falso y entonces después dice la palabra, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy dejando estas cosas y voy viviendo de acuerdo a lo que Dios hace y quiere hacer en mí. Dejo el gobierno de la ley vieja y me encuentro con que verdaderamente la raíz y el gobierno de mi vida no tienen que ser esos pensamientos que me atormentan, me llenan de culpa, me distorsionan, sino que tiene que ser lo que Dios dice que yo soy, lo que Dios dice que para qué vino al mundo, lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y el cuarto punto dice,
Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Ese concepto solo es para una prédica completa. Porque ¿qué hacemos los cristianos con la gracia de Dios? ¿Qué lugar le damos a la gracia de Dios? Dice la palabra de Dios que a nadie le falte la gracia de Dios, que no sea como una planta de raíz amarga que contamina todo lo que tiene. Entonces, ¿cuántas son las cosas que me corren de la gracia de Dios? ¿Cuántas son las cosas que no me permiten darle un sentido a la gracia de Dios? ¿Cuál es el sentido de la gracia de Dios en mi vida? El sentido de la gracia de Dios es la redención. Es el regalo del perdón de los pecados. Es el regalo de poder transformar nuestra vida a la luz de lo que Dios dice de mí. Es cambiar mi sistema de creencias distorsionado para poder adherirme y vivir bajo esa gracia y eso que Dios quiere de mi persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que transformar? Pero no transformar, ay, fue muy interesante lo que dijo Elba. No me interesa eso. Es de qué manera ese concepto vive en mí. Cómo se transforma en una realidad, cómo se transforma en una creencia, cómo se transforma en un despertar a conocer los regalos que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este yugo tenemos que ver cuál queremos que gobierne la vida y cómo tenemos que transformar el poder de esa situación. ¿Cómo tengo que dejar de tener el poder yo y ver qué hace Dios? Porque muchas personas, cuando Dios no hace lo que ellas quieren o ellos quieren y no se maneja de manera como tendría que ser Dios, se enojan, se quejan y muchas veces hasta se separan de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno de las situaciones lo quiere tener uno, lo quiere tener ese yo falso que necesita ser crucificado. Entonces, hasta que no deje que la ley vieja me gobierne y hasta que no deje, crucifique ese yo falso, la gracia de Dios y la transformación no puede entrar. Entonces necesitamos hacer esos ajustes, necesitamos hacer esas transformaciones. Entonces estamos como en la mitad, si pudiéramos desarrollar cada una de estas cosas, estamos como en la mitad del puente. ¿Y ahora qué sigue? Me despojé de la ley vieja, entendí que no tengo que vivir bajo el gobierno del yo falso. ¿Y cómo sigo? Entonces, ¿qué me falta? Me falta nada más y nada menos que creer, que dejar de controlar y de descansar en Dios. Entonces, me vino el otro pasaje donde habla de, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que es en el contexto de la resurrección de Lázaro. Me pareció muy interesante en el tema de qué gobierna, qué pensamientos, qué realidades gobiernan nuestra vida. Ese pasaje, pensando en lo que habla Jesús desde la gracia, la misericordia y el sacrificio de Dios, lo que iba a ser el sacrificio de Dios, y desde el lugar que hablan María y Marta. Y quiero que de alguna manera nosotros en algún momento en nuestra vida espiritual fuimos María o fuimos Marta. Entonces les quiero leer el pasaje
Pero quiero que usted lo lea, lo escuche, pensando en este diálogo. Dios me habla de la gracia y María y Marta, a pesar que creen, contestan desde la realidad más cruel que les estaban pasando y que no pensaban que podía ser transformada. Entonces dice así el pasaje. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora sé que Dios te dará lo que le pidas. Pero aún ahora sé que Dios te dará lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Aún ahora te dará lo que le pidas, y se ponía en la resurrección de Lázaro en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Yo siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Creía todo, pero no lo podía aplicar a ese momento, no lo podía aplicar a esa realidad, no podía entender esa realidad tan cercana y ella lo ponía en una realidad muy lejana. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Por qué se enojó el Señor? ¿Por qué se enojó? Por nuestra terquedad, por lo que no terminamos de entender, porque siempre vivimos en reclamos y no vemos quién tenemos enfrente. Ella tenía enfrente a Jesús. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró y la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Los que están alrededor nuestro dicen: la verdad que yo no entiendo lo que hace Dios con vos. Porque vos sos tan buena o tan buena, vos haces todas las cosas y mira lo que te pasa. ¿No? Cómo nosotros vemos la realidad separados de lo que es los ojos de la realidad de Dios. Jesús estaba todavía enojado cuando llegó a la tumba, ¿no? Una cueva con una piedra que tapaba la entrada.
corran la piedra a un lado, les dijo. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Otro reclamo. Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado, y entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crea que tú me enviaste. Yo te lo puedo decir en la intimidad, Señor, y me quedo tranquilo, pero esta gente necesita escuchar quién sos vos. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar quién es y ver quién es realmente el Señor? Entonces Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas, con las vendas del entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenles la venda y déjenlo ir. Entonces, para ver la gloria de Dios, para llegar al otro lado del puente, necesitamos cambiar esa ley interna de creencias, cambiar la mirada sobre las cosas. Quizás le podemos decir al Señor, a veces no entiendo. Una cosa es hablar con el Señor y decir, a veces no entiendo, pero decir, la verdad no entiendo lo que haces, Señor. Es otra actitud y es otra disposición del corazón. Y entonces, y ver cuáles son esas similitudes, esos aspectos de la posición de María y de Marta que nos siguen gobernando a nosotros. María y Marta lo llamaron a Jesús. ¿Para qué lo llamaron a Jesús? Lo llamaron y como no vino en el momento oportuno que ellas creían, ya pensó que estaba todo, ya pasó, ya fue. No podían creer que aún en la situación más terrible Dios la podía transformar. Y entonces, ¿cuántas veces pensaba cuando preparaba la prédica? ¿Cuántas veces el Señor estará enojado con nuestra terquedad? Este no o esta no la termina de entender. ¿De qué manera se lo tendría que decir? ¿No es cierto? Y entonces, pero necesitamos que para ver la gloria, necesitamos transformar nuestro corazón. ¿Pero qué significa ver la gloria de Dios? Nosotros a veces ver la gloria de Dios lo tenemos de una manera X. Ver la gloria de Dios tiene que ser que baje un ángel, que la cosa se transforme sobrenaturalmente, que todo lo que estuvo mal vuelva atrás. Y a lo mejor no es de esa manera. A lo mejor la manera que Dios quiere es mostrarme la gloria de otra forma. Y me acuerdo, yo les he contado ya, pero vale la repetición. Cuando me tenía que operar, que estaba muy mal, una noche no me podía mover, me dolía todo, y no me podía mover. No me podían tocar nada porque hasta la piel me dolía. Y entonces me puse angustiada a hablar con el Señor, a orar al Señor, y le dije, Señor, yo necesito llegar a la operación, no sé qué vas a hacer, pero necesito poder moverme de esta cama. Y de golpe
una pierna se me empezó a mover, nadie la tocó y me pude poner en pie. Pero eso no fue todo. Una compañera mía de oración, el Señor la despertó a la misma hora y le preguntó, Señor, ¿qué tengo que hacer? Orá por Elba. Y le empezó a mostrar toda una escena. Y al final ella le pregunta, al ver toda esa escena de una manifestación de la presencia de Dios, le dice, Señor, ¿la vas a sanar? No, le dijo, le voy a mostrar mi gloria en esta situación. ¿Por qué no sanó? No sé. Pero lo que yo entendí en ese momento era que tenía que dejar que me gobierne el dolor y ver la presencia de Dios en cada circunstancia. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta de maneras que no siempre podemos entenderlo o verlo con nuestros ojos. La gloria de Dios se puede manifestar en paz, la gloria de Dios se puede manifestar en una confianza nueva, la gloria de Dios se puede manifestar en una seguridad, la gloria de Dios se puede manifestar en la liberación de una carga. La gloria de Dios tiene diferentes maneras, pero no siempre viene en el paquete que nosotros pensamos. Entonces, para poder llegar al otro lado del puente, tenemos que volver al yugo y tenemos que pensar quién va a tener la autoridad en ese yugo. ¿Quién va a guiar a quién? ¿Voy a guiar yo a Dios para que le diga lo que tiene que hacer? ¿O voy a dejar que el Señor me guíe a mí? Y como decía el pasaje que Norberto nos había leído, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Si no hago los ajustes necesarios, si no ensancho mi mente, si no soy capaz de animarme a pensar de una manera diferente, de acuerdo a lo que Dios me está mostrando en mi vida, de acuerdo a lo que leo en la palabra que Él es, que Él puede hacer, no voy a poder llegar al otro lado del puente. Entonces, solamente cuando dejo la ley vieja, solamente cuando puedo crucificar al yo viejo, es cuando le puedo encontrar un sentido a la gracia de Dios y le puedo encontrar un sentido al sacrificio de Dios. Porque hay muchas personas que pueden ser, que podemos ser, no estoy afuera, como María y como Marta, que creemos en el Señor, que nos sentimos que hemos sido salvos, pero la salvación es la vacuna para que no me vaya al infierno. Y la gracia queda afuera. Y si la gracia no está dentro, las cosas no se transforman. Entonces, mi pregunta en esta mañana, para ir terminando, es: ¿quién es el que tiene o la que tiene autoridad en el yugo que tenés en el cuello? ¿A qué le vas a dar poder en tu vida? Este pasaje de Gálatas es para que usted lo lea todos los días y le pida al Señor que le revele su gracia, su poder y su amor. No digo que nosotros lo hagamos conscientemente, pero muchas veces tenemos hábitos y tenemos costumbres que están tan arraigados en nuestro ser que nos impiden ver y vivir dentro de la realidad
del proceso de la redención. Si nosotros pudiéramos entender la profundidad de la redención, de la obra de Jesús en la redención, si pudiéramos entender la profundidad de la vida resucitada viviendo en nosotros, muchas cosas que nosotros estamos atravesando, las podríamos atravesar de diferente manera. Entonces, la pregunta es la que tiene usted y es la que tiene que contestarle no a mí, sino al Señor. En ese yugo que usted siente que está con el Señor, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿A quién le va a dar la autoridad? ¿Cuál es su sistema de creencias? Necesitamos desarrollar una mentalidad de la gracia para poder aceptar ese yugo que el Señor nos pone. Oramos. Señor, siempre tu palabra nos confronta. Siempre tu palabra es un espejo de algunas de las realidades que nosotros vivimos. Pero en esta mañana necesitamos que tu palabra nos confronte profundamente para poder llegar a esa transformación en nuestro interior, que no solamente afecte nuestras vidas, sino que afecte nuestra comunidad. Necesitamos esa transformación que nos ayude a vivir con una vida y un corazón y una comunidad conforme al corazón de Dios. Danos sabiduría, danos revelación para poder entender todos estos ajustes que necesitamos hacer, pero también danos la fe y la esperanza que se van a poder concretar. Señor, que vos, tu poder, no nuestro esfuerzo, tu poder es el que va a enraizarse y a florecer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.